¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a ver ahora el teorema de Pappus para áreas de una superficie. Entonces, el primer teorema de Pappus nos dice lo siguiente. Dado un arco de una curva plana suave, se hace girar una vez alrededor de una recta M en el plano, de tal manera que ésta no corte el interior del arco. Entonces, el área de la superficie generada por el arco será hallada de esta forma. 2pi d por L. ¿Quién es D? D será la distancia del centroide de la curva al eje de giro M y L es la longitud de arco de la curva. Tenemos entonces por aquí un arco, tenemos una recta, mi eje de giro, que puede ser cualquier recta, oblicuo o inclusive los ejes de coordenada, o rectas verticales o rectas horizontales. Entonces vamos a tener el centroide de la curva, que no necesariamente va a estar en la curva, puede estar afuera, por abajo, o en algunos casos dentro de la curva, ¿no? Entonces la distancia que vamos a calcular del centroide hacia el eje de giro. Esa distancia, recordemos nosotros, dado un punto de coordenadas x1, y1 y nuestra recta cuya ecuación general es ax más by más c igual a 0, entonces tenemos aquí nuestra recta, tenemos la coordenada de un punto, y lo que nosotros vamos a hallar es la distancia de este punto hacia la recta utilizando esta fórmula, ¿no? Entonces la distancia será igual valor absoluto de a por x1 más b por y1 más c sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Tener en cuenta que a, b y c lo obtenemos de acá de la ecuación de la recta x1 y y1 son las coordenadas del punto. ¿Qué necesitamos también? Necesitamos tener el centroide de una curva. Entonces, dado una curva y igual a f de x, entonces el centroide va a ser las coordenadas x raya y raya, donde vamos a tener que calcular L, que es la longitud de ese arco, y x raya será 1 sobre L, la integral definida de a sobre b, de a en b, de x, la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Y el valor de y raya será 1 sobre L, la integral definida de a por b, de a hacia b, de y, donde y es mi función, raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevado al cuadrado. Entonces tenemos que calcular estos valores para poder determinar el centroide de una curva. Veamos nuestro ejemplo. Nos piden aquí hallar el área de la superficie generada al rotar la función raíz cuadrada para x que está entre 1 y 2 alrededor del eje x. Tenemos entonces nuestra función raíz cuadrada, pero solamente me piden que halle el área de la superficie de haber rotado esta curva, pero de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 solamente tenemos esta porción de arco, y esa porción de arco es la que vamos a hacer girar alrededor del eje X. Entonces, para poder hallar el área utilizando el teorema de Pappus, vamos a usar esta fórmula. Para ello, recuerden que tenemos que hallar la distancia del centroide a la curva, del centroide de la curva al eje de giro, y L la longitud de arco. Entonces recomiendo hacer los siguientes pasos. Primero hallaremos la longitud de arco de la curva, luego hallaremos el centroide de la curva, tercero la distancia del centroide al eje de giro, y por último emplearemos la fórmula del teorema de Pappus para hallar el área. Entonces, hallamos en primer lugar la longitud de arco. Recordemos la formulita, para ello requerimos la derivada. Aquí la derivada de la función raíz cuadrada será 1 sobre 2 sobre raíz cuadrada de x. Como los límites van a ir acá del 1 al 2, reemplazamos entonces en la integral, elevamos esta expresión al cuadrado. Nos quedaría la integral de 1 a 2, la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre 4x. Esta integral lo vamos a resolver utilizando el GeoGebra. Listo, chicos, nos encontramos en el GeoGebra. Tenemos el arco de la raíz cuadrada delimitada de 1 a 2. Esta es la función a la cual vamos a calcular la integral definida. Entonces, escribimos por acá en la barra de entrada. Nuestra función le estoy llamando g y va del 1 al 2. Listo, entonces borramos esto para que no se vea aquí. La integral entonces me va a quedar 1.08. Perdón, 1.08. Entonces con el GeoGebra hemos hallado el valor de esta integral, que sería 1.08, la longitud de este arco. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos aquí. La integral nos salió 1.08.
Continuamos ahora con el valor del centroide, que es el valor x raya, en el cual esta es la fórmula que vamos a emplear. Entonces reemplazamos el valor de L, que es 1.08, la integral que va de 1 a 2, x, la raíz cuadrada de 1 más, y recordemos la derivada de la función raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz cuadrada, esto elevado al cuadrado. Tendríamos entonces que calcular esta integral. Continuamos entonces en GeoGebra. Recuerden, la función que vamos a integrar era x por esta función, entonces yo escribo x por la función g de x acá. Y entonces ahora esa es la función a la cual nosotros vamos a calcular la integral. Ya colocamos entonces aquí en la entrada, la función es h y va a ir del 1 al 2. Ya tenemos entonces esta integral, que vamos a reemplazarlo en lo que hemos encontrado. Listo, jóvenes, esta integral la hemos resuelto en el GeoGebra y nos quedó 1.62 dividido entonces entre el 1.08, obtenemos el valor de 1.5 para el valor de x raya. Continuamos con el otro coordenada del centroide y raya. Con esta formulita reemplazamos L, la longitud de arco, la integral definida de 1 a 2, y es nuestra función raíz cuadrada. Nuevamente la raíz cuadrada de la derivada al cuadrado. Elevamos esta expresión al cuadrado, ¿no? Como tenemos raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, colocamos una sola raíz. Multiplicamos x por 1 y luego x por 1 sobre 4x. Y nos quedaría entonces esta expresión. Y esta es la que vamos a hallar también con el GeoGebra. Escribimos entonces nuestra función, que va a ser la raíz cuadrada de x más un cuarto, ¿no? Esa es nuestra función a la cual vamos a tener que hallar la integral definida. Reemplazamos aquí nuestra función e integramos del 1 al 2. Obtenemos el valor de 1.32. Listo, jóvenes, reemplazamos entonces aquí el valor de la integral definida, que nos quedó 1.32, entre 1.08, que es la longitud de arco, obtenemos que la coordenada y raya sería 1.22. Tenemos entonces aquí en la curva, tenemos las coordenadas del centroide. Ahora vamos a hallar la distancia del centroide al eje de giro. Como el eje de giro es el eje X, entonces la distancia que hay desde este punto hacia el eje de giro, aquí no vamos a usar la formulita porque aquí es obvio, no es la distancia que va de este punto a este, es 1.22, ¿no es cierto? Es la distancia de este punto acá, que sería, coincide aquí con la segunda componente de este par ordenado. Entonces tenemos la distancia 1.22. Usamos ya la formulita, reemplazamos el valor de la distancia, que es 1.22, y la longitud de arco, que nos quedó 1.08, multiplicando, nos quedaría 8.28 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es utilizando el teorema de Pappus. Listo, jóvenes. Vamos a ver aquí cuál es esa área de superficie. Vamos a ver cuál es esa superficie de revolución. Entonces, primero vamos a colocar aquí el ángulo y lo voy a llamar A. Y colocaremos ahora aquí en la entrada superficie. Utilizo la segunda opción. Nuestra curva, nuestra función f. El ángulo lo he notado con A. Y mi eje de giro es el eje X. Listo, tenemos entonces, ahora sí, vamos a ver en la vista 3D. Y observamos entonces, acá tendríamos la superficie. Nosotros estamos hallando esta área. ¿Ya? Eso es entonces lo que nosotros estaríamos encontrando. Y ese es el valor del área que hemos encontrado es de esta superficie, ¿no? Del cascarón. Listo, jovencitos, entonces hemos terminado de encontrar el área de la superficie de revolución.
utilizando el teorema de Pappos y a la vez que nos hemos apoyado del GeoGebra para poder determinar también nuestras integrales. Listo chicos, nos vemos hasta un próximo video.